El grito de Claudia resonó como un trueno en el comedor abarrotado, cortando el aire cargado de aromas a paella y vino Rioja. Eres una vergüenza para esta familia, Carla. ¿Cómo osas besarla aquí, en mi restaurante? Mis labios aún quemaban del roce fugaz con la mejilla de mi amante secreta, y el salón entero se congeló como si el mismísimo Guadalquivir se hubiera detenido en su cauce. En ese instante supe que el secreto que habíamos guardado durante años se había hecho añicos, y con él, mi mundo en Madrid se desmoronaba bajo el peso de sus palabras venenosas. Me quedé paralizada, el tenedor suspendido a medio camino hacia mi boca, mientras las miradas de los clientes, turistas franceses con sus copas de cava en alto, madrileños de toda la vida con sus corbatas aflojadas, se clavaban en mí como dagas. Claudia, mi hermana mayor, la que siempre había sido mi escudo y mi verdugo, se erguía al otro lado de la mesa familiar, su rostro rubicundo de furia, los ojos azules que compartíamos ahora inyectados en sangre. «¡Fuera de aquí!», gritó de nuevo señalando la puerta con un dedo tembloroso. «No mancharás este lugar con tus desviaciones». La palabra desviaciones me golpeó como un latigazo, evocando las noches de infancia en nuestra casa de lavapiés, donde padre nos contaba historias de la Inquisición como si fueran cuentos de cuna, advirtiéndonos contra los pecados que Dios no perdona. Yo, Carla, de 32 años, con mi cabello corto y rebelde que siempre me había hecho parecer un chico andrógino en las fotos familiares, me levanté lentamente sintiendo como el calor subía por mi cuello. El restaurante El Alma de Madrid, nuestro legado familiar desde que madre lo abrió en los años 70 con sus recetas de gazpacho andaluz y torrijas caramelizadas, ahora se convertía en el escenario de mi humillación pública. Había reservado esa mesa para celebrar mi ascenso en la galería de arte donde trabajaba, invitando a mi familia y, en un arrebato de valentía, a Elena, la mujer que había iluminado mis días grises durante 6 meses. Elena, con su piel morena y sus rizos negros que olían a jazmín de Granada, se había inclinado para darme un beso casto en la mejilla, un gesto inocente que Claudia había torcido en un escándalo. «¿Esto es lo que escondías, Carla?», siseó mi hermana, bajando la voz pero no lo suficiente para que los camareros no oyeran. Madre se revolvería en su tumba. «Eres lesbiana, ¿verdad? Una invertida en mi casa». El salón estalló en murmullos. Una pareja mayor en la mesa contigua dejó caer su servilleta, y un joven con auriculares Bluetooth soltó una risa ahogada que me heló la sangre. Sentí las lágrimas picando en mis ojos, pero las reprimí. En Madrid, la ciudad de las fieras y las rosas, no se llora en público, se sobrevive. Elena me tomó la mano bajo la mesa, su palma cálida un ancla en la tormenta, pero yo la aparté con gentileza. «No, Elena. No te arrastres a esto». Me puse en pie ajustando mi chaqueta de cuero que tanto detestaba Claudia por su aire de motera, y caminé hacia la salida con la cabeza alta, aunque por dentro me desangraba. Detrás de mí oí a mi cuñado murmurando algo sobre la plaga moderna, y a mi sobrino pequeño preguntando inocentemente ¿por qué tía Carla besa a las chicas? Cada paso resonaba en el suelo de azulejos sevillanos que madre había traído de su tierra natal, un recordatorio de que este lugar era mío tanto como de ellos. Fuera, en la Plaza Mayor, el viento otoñal de noviembre me azotó el rostro, llevando consigo el olor a castañas asadas de los vendedores ambulantes. Elena me alcanzó jadeante, su bufanda verde ondeando como una bandera de rendición. «Carla, amor, no les hagas caso. Vámonos a casa, a nuestro piso en Malasaña, y olvidemos esta locura». Pero yo no podía olvidar. El restaurante no era solo un negocio, era el corazón de nuestra familia, el sitio donde madre me había enseñado a enrollar croquetas con manos temblorosas después de la muerte de padre en aquel accidente de metro en 2008. Claudia lo había heredado todo tras su fallecimiento, el título de gerente, las cuentas bancarias, incluso las llaves del sótano donde guardábamos las botellas de vermú polvorientas. Yo solo era la ayudante, la que pintaba murales en las paredes cuando el dinero escaseaba, la que cubría turnos dobles sin un salario fijo. Y ahora, por un beso, me habían desterrado como a una leprosa. Nos fuimos a casa en taxi, Elena acurrucada contra mí, susurrando promesas de viajes a Barcelona o a las playas de Costa Brava donde nadie nos juzgaría. Pero esa noche, mientras yacíamos en la cama estrecha de nuestro apartamento con el rumor de los bares de Malasaña filtrándose por la ventana, no pude dormir. Mi mente giraba como un torbellino de flamenco, las cenas familiares donde Claudia me lanzaba pullas veladas sobre mis amigas solteras,
las veces que había cancelado vacaciones para salvar el negocio de la quiebra durante la pandemia, las noches en que Elena y yo nos escondíamos en rincones oscuros de Chueca para besarnos sin testigos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Era mi amor por las mujeres el pecado, o era la envidia de Claudia la que envenenaba todo? Al día siguiente el escándalo se extendió como reguero de pólvora por las redes. Un cliente había grabado el momento, mi salida humillante, el grito de Claudia resonando, y lo subió a Twitter con el hashtag escándalo en el alma. La dueña lesbiana expulsada de su propio restaurante. Madrid LGBT. Los comentarios llovieron, algunos de apoyo, feministas de lavapiés clamando por justicia, otros, trolls anónimos escupiendo veneno homofóbico que me hacía vomitar. Elena me abrazó mientras leía, su voz un bálsamo: lucha, Carla. Este es tu legado. Y en ese momento una chispa se encendió en mí. Llamé a mi abogado, un viejo amigo de la Facultad de Derecho en la Complutense, y le conté todo: los documentos falsificados que Claudia había firmado para quedarse con la propiedad tras la muerte de madre, las deudas ocultas que yo había pagado de mi bolsillo, el testamento que madre me había confiado en secreto, donde me dejaba el 51% del negocio por ser la que lleva el alma en las manos. El plan se gestó en las sombras de cafés en la Gran Vía, donde sorbíamos cafés con leche y trazábamos estrategias como generales en una guerra civil. Elena fue mi confidente, mi fuerza, sus ojos, que brillaban como olivas negras bajo la luz de las farolas, me recordaban por qué valía la pena pelear. No es solo por el restaurante, ¿verdad? Me dijo una tarde mientras paseábamos por el Retiro, las hojas doradas crujiendo bajo nuestros pies. Es por liberarte de ella. Tenía razón. Claudia no era solo mi hermana, era mi carcelera, la que me había convencido de que nuestro amor por las mujeres era una fase, la que había espiado mis mensajes con Elena para proteger a la familia. El conflicto no era solo familiar, era un abismo generacional, entre la España de las procesiones y las novenas y la mía, de manifestaciones en Sol por los derechos LGTB. Semanas después, la confrontación llegó como una tormenta de verano. Claudia me citó en el restaurante para hablar como adultas, pero yo llegué con mi abogado y un notario a cuestas. El salón estaba vacío, salvo por los fantasmas de las risas pasadas, mesas cubiertas con manteles almidonados, el aroma a alioli persistente en el aire. Ella estaba detrás del mostrador con su delantal impecable, el cabello recogido en un moño severo que la hacía parecer una monja de clausura. ¿Qué es esto, Carla? ¿Vienes a suplicar perdón? Su voz destilaba sarcasmo, pero vi el temblor en sus manos, el miedo que siempre había disfrazado de superioridad. No, Claudia. Vengo a reclamar lo mío. Desplegué los papeles sobre la barra de roble, el testamento amarillento que madre había escondido en una caja de zapatos bajo su cama. Sus ojos se abrieron como platos al leerlo. A Carla, mi hija del corazón, le dejo la mayoría del alma, porque ella cocina con amor, no con ambición. El silencio se estiró como un elástico a punto de romperse. Mentiras, gritó ella arrugando el documento. Madre estaba senil al final. Tú y tus mujeres pervertidas la influisteis. Ahí estaba el núcleo podrido, su odio no era solo por mí, sino por la libertad que representaba. Recordé las confesiones nocturnas de nuestra juventud, cuando Claudia admitió su propio secreto, un amor fugaz por una camarera en Sevilla, abortado por el miedo al que dirán. Lo había enterrado tan profundo que ahora lo proyectaba en mí como un espejo roto. La discusión escaló a gritos que hicieron eco en las cocinas traseras. Me has robado años de mi vida. Le espeté, lágrimas surcando mi rostro por fin. Yo salvé este lugar cuando tú querías venderlo para pagar tus deudas de juego. Era verdad, había descubierto sus apuestas en casinos de la Castellana, las noches que fingía trabajar hasta tarde. Elena, esperaba fuera en el coche, entró entonces, su presencia un recordatorio de lo que estaba en juego. Claudia la miró con desprecio. ¿Y tú, la seductora gitana, crees que puedes robarme a mi hermana? Pero Elena, con la dignidad de quien ha crecido en los barrios de Triana, respondió: no robo, Claudia. Amo. Y Carla se merece un amor sin cadenas. El notario intervino, lacónico: firma, señora. O iremos a los tribunales, y todo Madrid sabrá de tus fraudes. Claudia se derrumbó entonces, no en llanto, sino en una risa amarga que me partió el alma. Ganaste, Carla. Pero recuerda,
la sangre no se elige. Firmó con manos temblorosas y en ese momento el restaurante pasó a ser mío por completo. Horas después, mientras el sol se ponía sobre las cúpulas de la Almudena, Elena y yo nos sentamos en la terraza vacía, compartiendo una botella de manzanilla. Lo poseo ahora, susurré, acariciando la llave en mi bolsillo. Pero el precio. Aún así, la victoria era agridulce. Claudia desapareció esa noche dejando solo una nota: perdóname, hermana. El miedo me convirtió en monstruo. No la busqué, en cambio remodelé el alma con toques de mi mundo, murales de parejas diversas en las paredes, menús con platos inspirados en Elena, ensalada de granada y queso de cabra, dulce como sus besos. Madrid, con su pulso caótico de flamenco y manifestaciones, me abrazó de nuevo. Pero en las noches solitarias, cuando el viento ululaba por las callejuelas, me preguntaba si el perdón llegaría algún día. Porque en el fondo, bajo la furia y la traición, éramos hijas de la misma madre, tejidas con el mismo hilo de secretos españoles. La mañana siguiente al traspaso, el restaurante amaneció envuelto en una niebla espesa que trepaba desde el Manzanares, como si Madrid mismo conspirara para ocultar mis dudas. Elena y yo entramos por la puerta trasera, pisando con cuidado los charcos de la noche lluviosa, y el olor a madera húmeda y especias olvidadas nos golpeó como un recuerdo vivo. «Es tuyo ahora, mi amor», dijo ella, besándome la sien con labios fríos. «Haz lo nuestro». Pero mientras desempaquetaba cajas de vajilla nueva, con motivos de azulejos talaveranos que había elegido en el rastro, una sombra se cernió sobre mí. ¿Y si Claudia volvía? ¿Y si su ausencia era solo el preludio de una venganza más sutil, como en esas telenovelas que madre devoraba en las tardes de siesta? Los días se convirtieron en un torbellino de reformas y reaperturas. Contraté a un equipo diverso, un chef marroquí de lavapiés que infundía tajine en las tapas, una sumiller lesbiana de Barcelona con tatuajes de rosas en los brazos, y camareros jóvenes que ondeaban banderas arcoíris en sus perfiles de Instagram. El alma renació como un fénix, atrayendo a la prensa, artículos en El País sobre la lesbiana que reconquistó su legado, entrevistas en la SER donde conté mi historia con voz quebrada pero firme. Elena estaba a mi lado en cada foto, su mano en la mía un símbolo de resistencia, y por primera vez sentí que Madrid me pertenecía, no como turista en mi propia vida, sino como dueña de mi destino. Sin embargo, el conflicto interno bullía como un guiso a fuego lento. Soñaba con Claudia, en mis pesadillas aparecía en la cocina, con el delantal manchado de salsa, cuchillo en mano, cortando cebollas que se convertían en mis venas. Despertaba sudando, Elena consolándome con infusiones de manzanilla y relatos de su abuela gitana, que había sobrevivido a la posguerra huyendo de la Guardia Civil por cantar coplas subversivas. El pasado es como el vino, me decía. Áspero al principio, pero se suaviza con el tiempo. Pero el mío no se suavizaba, se agria. Descubrí cartas antiguas en el sótano, escondidas en una caja de cartón, confesiones de madre a padre, hablando de su propia juventud pecaminosa en los años 60, besos robados con una vecina en el barrio de las Letras. ¿Por qué no me lo había dicho? Era el mismo silencio que Claudia me imponía, ese velo de vergüenza española que asfixia generaciones. Una tarde de diciembre, mientras nevaba suavemente sobre la Puerta del Sol, un raro capricho del clima madrileño, recibí una llamada anónima. Señorita Carla, soy un inversor interesado en el alma. He oído de su situación familiar. Podría comprárselo todo, duplicar el valor. La voz era ronca con acento andaluz y colgué temblando. ¿Era Claudia maquinando desde las sombras? Elena me encontró hecha un ovillo en el sofá, y por primera vez discutimos. No confíes en extraños. Me espetó, sus ojos llameando. ¿Y si es una trampa para hundirte? Sus palabras avivaron un viejo temor, el de perderla a ella también, como había perdido a mi familia. Esa noche hicimos el amor con urgencia, no con pasión, sino con desesperación, como si cada caricia fuera un juramento contra el mundo. Pero al amanecer el abismo entre nosotras se ensanchó, Elena quería que cerrara el capítulo, que vendiéramos y empezáramos de cero en Valencia, pero yo no podía. El alma era mi ancla, mi redención. El alto trago llegó en Nochevieja, cuando Madrid se vestía de luces y cohetes. Habíamos organizado una fiesta de gala, mesas con uvas de la suerte, cava espumoso y un DJ pinchando remixes de Rosalía y flamenco fusión.
El salón bullía de vida, parejas del mismo sexo bailando sin pudor, activistas de Felt balzando brindis por la visibilidad. Yo, en un vestido negro ceñido que Elena había elegido, me sentía invencible, hasta que la puerta se abrió y entró Claudia. Vestida de riguroso luto como si viniera de un funeral, su rostro demacrado por semanas de ausencia. El salón se aquietó, un silencio expectante como antes de un toro en las ventas. Carla, dijo su voz un hilo roto. He venido a verte. Elena se tensó a mi lado, pero yo la detuve con una mirada. Habla, hermana. Pero no aquí. La llevé al office trasero, donde las ollas de cobre colgaban como lunas menguantes. Allí, entre estantes de especias y recuerdos, se derrumbó. Estuve en Sevilla, en casa de tíos. Pensando. Sobre madre, sobre nosotras. Sacó una carpeta raída, facturas de sus deudas, confesiones escritas de puño y letra. Te robé porque tenía miedo. Miedo a que tú con tu libertad me dejaras atrás. Y cuando vi ese beso. Exploté. Mi propio secreto me carcomía, Carla. Aquella camarera en el 98, ¿recuerdas? Me dejó por un hombre y juré no volver a caer. Sus palabras me golpearon como una ola del Mediterráneo. Claudia, lesbiana reprimida. El entendimiento llegó tardío pero profundo. Nuestro conflicto no era de odio, sino de espejos rotos, de amores negados en una España que aún arrastra las cadenas del franquismo. Lloramos juntas abrazadas sobre el suelo frío, mientras afuera estallaban los fuegos artificiales. Perdóname, susurró. Quiero volver como socia. No dueña, sino familia. La duda me atenazó. ¿Confiar de nuevo? ¿O era esto otro engaño, un lazo para atarme? Elena irrumpió entonces, testigo de nuestra vulnerabilidad. Decide tú, Carla. Pero recuerda, el amor no pide permiso para herir. En ese instante el clímax de mi vida se cristalizó, elegí. No el perdón ciego sino uno condicional, tejido con terapia familiar y promesas escritas. Claudia se quedó empezando como ayudante lavando platos con humildad, mientras Elena y yo planeábamos nuestro futuro, un viaje a Ibiza en primavera, quizás una propuesta bajo las estrellas de la Sierra de Guadarrama. Pero la verdadera traición vino de donde menos lo esperaba. El inversor anónimo resultó ser nuestro primo lejano, Manuel, el hombre de familia, que siempre había codiciado el negocio. Había sobornado a Claudia en su debilidad, prometiendo borrarle las deudas a cambio de sabotearme desde dentro. Lo descubrí una semana después, revisando correos en la oficina, mensajes cifrados, planes para una quiebra fingida. El PHNN me consumió, llamé a la policía, y Manuel fue arrestado en su ático de Salamanca, con maletas llenas de documentos falsos. Claudia, al saberlo, se quebró de nuevo. Lo siento, Carla. El miedo. Otra vez. Esta vez la eché no con gritos sino con una carta. Vuelve cuando estés lista para ser libre, no para sobrevivir. El escándalo secundario azotó los titulares, traición familiar en el corazón de Madrid, ¿quién posee realmente el alma? Pero emergí más fuerte. Elena y yo transformamos el dolor en arte, noches de poesía lesbiana en el sótano, convertidas en cabaret, donde mujeres contaban sus historias sin filtros. Madrid, con su alma de contrastes, barroca y vanguardista, católica y pagana, nos acogió como hijas pródigas. Primavera de 2026 trajo a Madrid un calor prematuro, como si el sol de Andalucía hubiera emigrado al norte para recordarnos que la vida renace incluso de las cenizas. El alma florecía, reservas triples, críticas en Michelin susurrando nuestro nombre y Elena, con su vientre apenas redondeado por el milagro de la inseminación, un sueño compartido con donantes anónimos, irradiaba una luz que eclipsaba las farolas de la Gran Vía. Nuestra hija crecerá aquí, me decía, acariciando mi mano sobre la mesa de diseño que habíamos importado de Valencia. En un mundo sin secretos. Pero los secretos, como las aceitunas en un martini, siempre dejan un regusto amargo. Claudia reapareció en mayo, un domingo de Ramos cuando las calles se llenaban de procesiones y olores a incienso. Llamó a la puerta trasera, no como dueña, sino como peregrina, cabello corto ahora, teñido de gris prematuro, y un ramo de romero en las manos. He estado en terapia, en un centro LGTB en Barcelona, confesó, sin mirar directamente. Aprendí que mi odio era proyección. Quiero ayudar si me dejas.
La decisión fue la más difícil de mi vida. Abrir la puerta significaba arriesgar el frágil equilibrio que Elena y yo habíamos construido, pero cerrarla era traicionar el lazo sanguíneo que madre nos había legado. Prueba, le dije con voz de acero forjado en el yunque de la traición. Pero un paso en falso, y se acaba. La reintegré como consultora, supervisando las cuentas con ojos escrutadores, y poco a poco el hielo se derritió. Compartimos cenas familiares improvisadas, paella en la cocina, con Elena contando anécdotas de su infancia en Granada, Claudia riendo por primera vez en años. Pero el pasado acechaba, noches en que Claudia se emborrachaba con vino de la casa y soltaba confesiones a media voz, sobre su amor perdido en Sevilla, sobre cómo el rechazo de nuestra familia la había moldeado en una armadura de prejuicios. Te envidiaba, Carla, admitió una noche, bajo la luna llena que bañaba el patio trasero. Tu valentía para amar abiertamente. Yo me escondí tanto que me perdí. Elena, con su sabiduría gitana, me dio como una chamana, sesiones de tarot en el sótano, donde las cartas hablaban de la torre destrucción para renacer, y los enamorados, elecciones del corazón. Nuestra hija, nacida en julio bajo un eclipse que Madrid celebró con fiestas en las fuentes de Cibeles, se llamó Luz, un nombre que iluminaba las grietas de nuestras almas. Claudia fue la primera en sostenerla, lágrimas surcando su rostro mientras tarareaba una nana andaluza que madre nos cantaba de niñas. En ese momento el perdón se materializó, no como un gesto grandioso, sino como un susurro cotidiano: somos familia, rotas pero enteras. Sin embargo, el clímax final irrumpió como un rayo en cielo sereno. En septiembre, durante la Fashion Week madrileña, un artículo en Vanity Fair destapó el escándalo completo. Manuel, desde la cárcel, había filtrado grabaciones de Claudia confesando sus deudas y su orientación reprimida. La lesbiana oculta del restaurante madrileño, víctima o villana. El revuelo fue ensordecedor, manifestaciones frente al Alma, con pancartas de amor sin vergüenza a amenazas anónimas en las redes, ecos del odio que creí enterrado. Claudia se hundió en una depresión que la llevó a un intento de suicidio, encontrado por un camarero en el baño del restaurante, pastillas esparcidas como confeti amargo. Corrí a su lado en el hospital Gregorio Marañón, Elena cuidando a Luz en casa. En la habitación estéril con tubos serpenteando como venas artificiales, Claudia abrió los ojos y murmuró: lo siento, hermana. No merezco tu piedad. Pero la piedad no era lo que le ofrecía, era empatía, esa humana capacidad de ver al otro como espejo de uno mismo. Merecemos sanar, Claudia. Juntas. Llamamos a un terapeuta especializado en traumas familiares, y las sesiones se convirtieron en rituales, caminatas por el campo del Moro, hablando de madre, de padre, de los fantasmas que nos ataban. Elena se unió, su presencia un puente entre nosotras, recordándonos que el amor lesbiano no es debilidad, sino fuerza tectónica. El restaurante sobrevivió, transformado en un espacio de resiliencia, talleres de escritura para mujeres queer, cenas solidarias para refugios LGTB. Madrid, con su espíritu indómito de Goya Almodóvar, nos premió con clientela leal y un premio de la comunidad por promoción de la diversidad. Claudia encontró amor propio en un grupo de apoyo, saliendo con una pintora catalana que le enseñó a bailar sardana sin pudor. Yo, con Elena y Luz, encontré paz en las pequeñas cosas: domingos de churros en San Ginés, besos robados en el Metro de Sol, la certeza de que la humillación inicial había sido el catalizador de nuestra liberación. Al final, poseer el alma no fue sobre ladrillos y cuentas, fue sobre reclamar mi voz, mi amor, mi lugar en esta tierra de pasiones y pasados turbulentos. Y en las noches de verano, cuando el tío Pepe brilla en la sierra y el duende susurra en las guitarras, sé que hemos ganado, no una guerra, sino una vida plena, humana, inquebrantable.